Hola a todos y a todas, soy Rogelio Reina Castañeda, psicólogo clínico, y en este video, a propósito del curso del primer establecimiento de anteproyectos, quisiera mostrarles algo del proceso de cómo integrar una lectura, cómo integrar una referencia bibliográfica al marco teórico, desde el proceso de una lectura exploratoria, pasando por una lectura analítica, algunas capturas de algunas notas, hasta integrarlo al documento final del capítulo del marco teórico, o de cualquier capítulo que ustedes necesiten recabar información teórica o práctica, o incluso también para el proceso de integrar bibliografía a un ensayo. Bien, esta semana trabajé el tema del narcisismo con el fin de conversarlo con una colega mediante sus redes sociales. Espero poder compartirles también a la brevedad el producto que va a surgir de esa conversación. Y bien, antes de meternos completamente en materia, quisiera una vez más recordarles la información pertinente del curso del primer establecimiento de anteproyectos. Bien, comienza el 2 de septiembre y termina el 7 de octubre. Tiene una duración de 24 horas. Las sesiones van a ser los días jueves en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. El costo del curso en total es de 2,000 pesos, que se divide en dos pagos. Son 1,200 pesos de inscripción y 800 pesos de liquidación que se pagan al terminar el curso. Los contactos donde se pueden comunicar conmigo son los siguientes. Mi número celular a donde me pueden llamar es 444-277-1950. Mi correo electrónico es sicreinacastanedarogelio@gmail.com y mi Telegram es sicrogelioreinac. De todas maneras, yo les voy a dejar la información pertinente en un comentario o en una historia subsiguiente. Y bien, teniendo en cuenta y dicho lo anterior, vamos de lleno a mostrarles cómo es el proceso de integrar una lectura, una referencia bibliográfica a tu marco teórico, tu planteamiento del problema o a un ensayo que tú quieras realizar. Bien, ahora procedo a mostrarles mi proceso de cómo integrar una lectura, una referencia bibliográfica a el marco teórico o a un ensayo. Bien, lo primero que hice para esta ocasión fue revisar mi carpeta de argollas, donde ya tenía ahí la lectura que yo iba a trabajar para este evento con mi colega. Y bien, el manual recomienda una carpeta de 3 argollas para poder archivar y almacenar todo el material que nosotros vamos a estar utilizando. Y aunque ahora en la actualidad la costumbre es almacenar toda esta información en la computadora, es bastante útil tener archivos análogos a los que puedas acceder más fácilmente. Yo quisiera hacer este énfasis que el proceso que yo uso para extraer notas de una lectura, de una referencia bibliográfica e integrarlas a un ensayo o al marco teórico, es un proceso personal. Y aunque estas indicaciones, estas consignas que yo les voy a dar pueden ser muy útiles, no son la totalidad, no son las últimas ni son las primeras. Si tú tienes un método de estudio que ya te funciona, no hay ninguna razón para cambiarlo. Si acaso, lo mejor sería agregar en lugar de restar. Bien, entonces lo primero que hice fue revisar la lectura, que para mi caso es la introducción al narcisismo, la introducción del narcisismo de Sigmund Freud,
que es una de las lecturas centrales del tema de mi anteproyecto. Bien, como para esta conversación que voy a tener con mi colega, el tema no es precisamente el que yo he estado trabajando para mi proyecto de investigación, pero está muy relacionado. Bien, entonces lo primero que hice, no esta semana, sino para integrar esta lectura a mi anteproyecto, fue hacer dos tipos de lecturas, que son las que explica el manual. La primera es una lectura exploratoria, en donde uno lee el texto sin alguna conjetura previa o sin algún objetivo específico. Simplemente uno lo lee para saber de qué se trata, para impregnarse de su contenido y eventualmente volverlo a leer para entonces hacer una lectura analítica. La lectura analítica es en donde, en efecto, se realizan los subrayados y se realizan este tipo de notas al calce o en las partes de la hoja donde pudieran caber tus notas. En mi caso, yo hice este ejercicio que a cada uno de las partes del texto, de este texto, hice algunas notas para poder ubicarme con mayor facilidad. Por ejemplo, esta parte, que es la número 1, es el comienzo de la conceptualización del narcisismo, casos prácticos, reafirmación y discurso sobre la teoría de la libido. Bien, entonces, conforme fui avanzando, eventualmente emití algunos subrayados. Realmente es muy raro o muy poco común emplear la totalidad del texto para establecer, para ensamblar tu marco teórico. En mi caso, solo requerí, aunque sí es necesario leer todo el texto para estar al tanto del contexto en el que está escrito, son realmente unas extracciones las que trabajé, ¿sí? Entonces, a partir de estas extracciones, a partir de estas notas que tú vas haciendo a lo largo de tu lectura, como aquí, es donde se realizan los apuntes que tú vas a estar, de los que te vas a estar apoyando para hacer un primer escrito. Bien, entonces mi siguiente paso fue el siguiente, fue hacer una serie de apuntes de los cuales yo me basaría para hacer mi escrito. Para este caso de la conversación que tendré con mi colega, vamos a abordar una pregunta bastante interesante que a ella le llegó en sus redes, que es esta. ¿Puedo ser narcisista conmigo? Bien, ahora la cuestión de las notas es que uno tiene la libertad de hacer sus notas personales como uno quiere y como uno mejor les entiende. A veces yo hago estas ideas una seguida de la otra, ideas aisladas para después integrarlas en párrafos, pero realmente te puedes tomar muchas libertades, como hacerlo a manera de lista, como yo hice aquí, y por ejemplo, hacer uso de ciertas digamos, recursos gráficos como establecer flechas, subrayar y con esta manera poder plantear una idea con muchísima más facilidad sin tener que redactarla por completo en ese momento. Aquí quisiera tomarme un momento para hablar de la cuestión de los mapas mentales, que a veces en las escuelas los profesores, por alguna razón, piden de tarea un mapa mental. Pero el mapa mental realmente tiene esa cualidad de que puede ser libre, puede ser como tú quieras, con tal de facilitar el entendimiento para ti.
¿sí? Entonces, realmente un mapa mental no tiene mucho uso cuando se comparte con otra persona. Creo que lo más ideal, lo más práctico, sería compartir con otra persona, con los lectores, el texto que surge de ese mapa mental. Igual, a lo largo de las notas puedes incluir citas textuales, puedes incluir tus conjeturas, puedes incluir tus ideas, incluso aunque sean ideas que sepas que no van a ingresar a la totalidad del texto. Y esta es una ventaja sobre las notas, que tiene esa libertad en la que tú puedes navegar sin mucha dificultad. Acto siguiente, pasé en limpio mis notas y esto resultó en un borrador. Yo, en lo personal, tengo un paso antecedente a escribir directamente en la computadora. Yo, en mi caso particular, utilizo la máquina de escribir. ¿Cuáles son las ventajas de escribir a mano o de escribir con máquina de escribir? Bien, para mí presenta una ventaja enorme, porque conforme vas plasmando las letras de lo que vas a convertir en tu texto, se va imprimiendo cada párrafo y cada letra y cada palabra que está ahí. Esto ofrece el beneficio de que no te puedes regresar a editar hasta terminar el párrafo, ¿sí? Esto para mí se me hace muy importante, porque en un principio, en un primer momento, uno puede observar, puede contemplar, ser testigo, ser testiga de cómo uno va planteando lo que quiere decir, ¿sí? Por ejemplo, en estas notas, pues me tomé la libertad de no hacer las citas en el texto, sino incluir la bibliografía hasta el final, y entre otras cosas, por ejemplo, hablar en primera persona. Eso va a depender también del formato que estés utilizando. Hay formatos que permiten hablar en primera persona, hay formatos que no lo permiten. Así sucesivamente, en la elaboración de este borrador, también se vinieron a mi memoria algunas nociones de otras lecturas que, como ya las había trabajado, pude integrar aquí, ¿sí? La lectura principal sobre la que trabajé fue esta, la introducción del narcisismo, y eventualmente, conforme iba avanzando en el borrador, iba metiendo notas que yo sabía que pertenecían a otra lectura. Sabiendo dónde pertenecen esa información que uno está manejando, es muchísimo más fácil integrarlas a tu borrador. Bien, ahora realmente es que con este borrador yo ya estoy preparado para la conversación que voy a tener con mi colega, pero para efectos de este video que yo les quiero compartir, hice un texto formal ya en la computadora, en donde sí incluyo las citas, en donde sí utilizo un formato que es más formal, y esto ya es, digamos, a pesar de que no lo trabajé tanto como lo hubiera trabajado si se tratara de mi anteproyecto, ya está listo para integrarse al documento final. Ya el formato, el justificado y el tipo de letra hace muchísimo más fácil para el lector poder navegar, digamos, a todo lo largo de tu documento. E incluso cuando estaba escribiendo el borrador, se me venían ideas de otro texto, el cual pude incluir. Este texto, este documento, tiene una bibliografía más que el borrador. Y bien, ahora este texto, que se titula Notas para atender una pregunta sobre el narcisismo,
puedo ser narcisista conmigo, ya está listo para poderse compartir, para poderlo integrar ya sea al marco teórico o a un ensayo. Por supuesto, tal integración va a necesitar la revisión ya sea de tu asesor o tu director de tesis o con quien sea que tú te estés asesorando para establecer tu anteproyecto. Muy bien, ya habiendo quedado la instrucción, regresemos a nuestro formato normal para poder despedirnos con más comodidad. Y bien, esa fue la exposición de mi proceso personal de cómo integrar una lectura a tu marco teórico o a tu ensayo. Y bien, espero que les haya sido de mucha ayuda y quisiera yo recalcar que esto es uno de los contenidos que vamos a ver con mucho más detenimiento a lo largo del curso del primer establecimiento de anteproyectos. En verdad, espero que los que estén en una necesidad de empezar su anteproyecto desde cero puedan darme esta oportunidad de poder apoyarlos y que puedan desde un principio establecer un anteproyecto que se pueda sostener. Y también quisiera recalcar esta cuestión de los procesos que son en cierto modo personales. Si bien en el curso vamos a estar revisando otros métodos similares a este, también vamos a hacer una valoración, una examinación de los procesos que ustedes utilizan para poder estudiar y para poder investigar. Y bien, sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Hasta luego.